Hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a un día más del calendario de Adviento. Estamos realizando en este tutorial, vamos a realizar este precioso arbolito, un adorno para colgar. Si te has perdido los días anteriores, no te preocupes, todos están quedando guardados en una lista de reproducción. Hemos tejido muchísimos. Y este precioso arbolito lo quise compartir contigo. El significado de los árboles de Navidad es hermoso y quiero compartirlo contigo. Su forma triangular es la representación de la Santísima Trinidad, ¿lo sabías? De Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mientras que las esferas y los colores simbolizan los dones de Dios a los hombres. ¡Qué preciosidad! Y que las luces representan la luz de Cristo y esta estrellita en la punta colocada aquí en el árbol representa la fe que debe guiar la vida del cristiano. Imagínate tú este significado tan precioso, ¿cómo no tejerlo? Para tejerlo junto conmigo en este día vas a necesitar hilo verde, hilo un poquitito de hilo café y si lo deseas perlitas de bisutería, de pulseras, una estrellita, esto es una lentejuela en forma de estrella o si quieres recortar una lo puedes hacer en cartón amarillo, una perlita más grande y el relleno porque es un arbolito en 3D. Si lo quieres dejar así, mira, yo por detrás no le puse perlitas para que tú vieras cómo queda. Si lo quieres dejar así sin perlitas, también se ve muy lindo. Vamos a arrancar con este día del calendario de Adviento. Estoy muy ilusionada. Suscríbete, comenta, activa la campanita, escríbeme en los comentarios cómo te ha parecido todo el calendario. Arranquemos. Vamos a dar inicio con nuestro arbolito. Yo lo he decidido de realizar de color verde. Y aquí tengo la parte 1. Vamos a tener que realizar dos piezas iguales a esta. ¿Listo? Vamos a realizar otra pieza exactamente igual. Se las voy a enseñar y ustedes la van a tener que hacer 2 veces. ¿Listo? Para que las dos las podamos coser por todo el bordo ya cuando estemos introduciendo el relleno. Entonces vamos a hacer 2 piezas iguales. Esta es la manera en que también es otra opción en que también podemos colgarlo simplemente realizando una sola pieza. Si no tienes relleno, si no tienes más hilo para realizar la segunda pieza, puedes hacer simplemente esta primera pieza, miren qué bello se ve, colocarle perlas, accesorios, así como para que quede más llamativo y le colgamos aquí el arito de colgar y ya queda pues uno de nuestros arbolitos. Pero en este caso vamos a querer que quede con relieve y con relleno, ¿listo? Entonces vamos a comenzar a realizar la segunda pieza que ustedes van a tener que realizar 2 veces. Todo parte desde un anillo mágico. En total vamos a realizar 9 filas. Y por último realizaremos el tronquito. Primero estas 9 filas, pero comenzando y partiendo de un anillo mágico. Voy a dejar una hebra larguita para que el anillo mágico ahorita lo podamos cerrar. Vamos a comenzar cada una de las filas, todas las filas las comenzamos con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Siempre las 9 filas las iniciamos con 3 cadenas. ¿Listo? Dentro del anillo mágico voy a introducir 8 puntos altos. También toda la pieza, todo el arbolito está realizado en punto alto o pilar. Vamos a realizar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta ya es nuestra primera fila o nuestra fila número 1. Voy a cerrar un poquito, no mucho, miren hasta aquí. Y al finalizar, cuando voy avanzando, lo cierro más. Subimos con 3 cadenas, 1, 2 y 3 y giramos el trabajo. Vamos a dar inicio a la fila número 2. En la fila número 2
y comenzando todas las filas de aquí en adelante, todas las 9 filas, vamos a iniciar sin contar las 3 cadenas como punto. No las vamos a contar como punto, vamos a iniciar en el mismo lugar donde salen las cadenas, o sea, en el último punto de la ronda anterior. Vamos a iniciar allí y vamos a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. En el punto número 5, que es el siguiente, voy a realizar 5 puntos altos en el mismo lugar. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos altos en el mismo lugar. Así voy a hacer también en todas las filas anteriores. En el centro hacemos 5 puntos en el mismo lugar. Y ahora voy a continuar la fila. 1, 2 y 3 puntos. Cuando llegamos a la esquina, al finalizar nuestra fila, esto también lo vamos a hacer en todas las filas, y es que vamos a realizar en las 3 cadenas, en la última cadena que hicimos para subir en esa fila, hacemos un aumento, finalizando cada fila. Cuando finalices cada fila, en las 3 cadenas de abajo hacemos un aumento. Así vamos ajustando un poquito el anillo mágico. Vamos ahora para la fila número 3. Como ya sabes, tenemos que subir con 3 cadenas. En esta fila 2 te deben de quedar 15 puntos. Pues contando las 3 cadenas, ¿no? 15 puntos. Si no contamos las 3 cadenas, serían 14 puntos. Vamos ahora a la fila 3. En la fila número 3 ya subimos con 3 cadenas, giramos la labor. Y ahora vamos a trabajar 7 puntos altos. Recuerda que lo hacemos desde el primer punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Qué debemos hacer acá en el centro? Como les indiqué en la ronda anterior, hacemos 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí ahora sí continuamos la fila. 1, vamos a hacer 6 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y en las cadenas hacemos un aumento. Esta ya es nuestra ronda 3. Nos deben de quedar 20 puntos. Y si cuentas las cadenas al inicio serían 21. Pasamos a la ronda número 4. Subimos con 3 cadenas, giramos y comenzamos desde el primer punto a tejer 10 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En el siguiente punto debemos hacer los 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a continuar la fila. Vamos a tejer 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
Y en el último, que son las 3 cadenas, allí hacemos un aumento. Aquí terminamos la ronda 4 y te quedan 26 puntos. Vamos a pasar a la ronda número 5. Te voy a dar las indicaciones para esta ronda. Subimos con 3 cadenas como siempre, giramos la labor y en la ronda 5 hacemos 13 puntos, 5 puntos en el siguiente y continuamos con 12 puntos y al finalizar hacemos un aumento. Vamos a hacer la número 5. Listo, aquí ya realicé la fila número 5. Vamos a hacer la fila número 6. Vamos a girar antes de hacer las 3 cadenas y vamos a hacer puntos deslizados. Desde el siguiente punto voy a trabajar 8 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntos deslizados. Ahora sí subo con 3 cadenas. Y en el mismo lugar donde salen las 3 cadenas voy a realizar el primer punto para tejer 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y como ya saben, voy a tejer 5 puntos en el siguiente punto, todos en el mismo lugar. Y luego continúo tejiendo y voy a tejer solamente 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el siguiente realizo un aumento para terminar la fila. Aquí terminamos la fila 6 y nos quedan 21 puntos. O 22 si contamos las 3 cadenas. Pasamos a la fila número 7. Subimos con 3 cadenas, giramos y vamos a trabajar 10 puntos altos al inicio. Ya saben que comenzando desde el primer puntico de la ronda anterior, realizamos 10 puntos. Luego en el siguiente, cuando lo terminen los 10 puntos, cuando estés acá en la punta, realizamos los 5 puntos en el mismo lugar. Y luego trabajamos otros 10 puntos bajando y en las 3 cadenas de la ronda anterior, en ese último lugar hacemos un aumento. En esta fila 7 te van a quedar 27 puntos o 28 contando las 3 cadenas de inicio. Así hemos avanzado ya con nuestro arbolito. Mira cómo va tomando forma y se va viendo muy lindo. Vamos ahora a trabajar las 2 últimas filas que nos restan para terminar la parte del arbolito. Vamos a hacer la fila 8. Para la fila 8 vamos nuevamente a trabajar punto deslizado desde el segundo punto. Giramos el trabajo y desde el segundo punto trabajamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntos deslizados. Ahora aquí subimos con 3 cadenas y en el mismo lugar donde salen las cadenas vamos a comenzar a tejer 6 puntos altos. 3, 4, 5 y 6. En el siguiente punto haremos los 5 puntos altos que debemos hacer allí. 1, 2, 3, 4 y 5.
Seguimos trabajando en los otros y vamos a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el siguiente hacemos un aumento. Ya para terminar esta fila. Ahora vamos a iniciar la fila número 9. Vamos a subir con 3 cadenas, giramos el trabajo y vamos a trabajar primero 9 puntos. Recuerda que iniciamos desde el primer punto de la ronda anterior o el último que trabajamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En el siguiente hacemos 5 puntos en el mismo lugar. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora trabajamos 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en el último de las 3 cadenas hacemos un aumento. Y aquí terminamos ya la parte del arbolito, mis chicas. Miren, así quedó de precioso. Aquí lo que voy a hacer es una cadena al aire para que no se me suelte. Y voy a dejar bien larga la hebra. Voy a cortarla, pero dejando larga. Para poder coser con mi otra pieza. Miren, juntarlas. Y empezamos a coser por todo el borde. Les recomiendo empezar así, por todo el bordito. Nos saltamos la parte café y seguimos aquí y rellenamos por esta parte, por esta abertura, y este tronquito es lo último que cosemos para cerrar. Y seguimos cosiendo todo lo verde. Ahora, para realizar la parte café, voy a cerrar un poquito más el anillo mágico donde inicié y vamos a enhebrar con el hilo café. Vamos a enhebrar, ya les indico. Miremos si encontremos la primera ronda, la primerita que hicimos dentro de un anillo mágico. Y en la esquina donde están nuestras 3 cadenas o en la base de la segunda ronda, allí voy a enhebrar. Y allí voy a subir con 3 cadenas. Y voy a tejer un punto tomando el punto alto que hice el primero ahí del anillo mágico. Y luego dentro del anillo mágico, escondiendo la hebra, voy a trabajar 2 puntos altos dentro del anillo mágico. ¿Listo? Ahora, en el siguiente o en la lateral del siguiente punto, hago un punto alto. Aquí ya tengo 4 puntos altos más las 3 cadenas. Hago nuevamente 3 cadenas al aire y ahora en el mismo lugar donde está el punto último que realicé, realizo un punto deslizado. Y aquí también corto la hebra. Ustedes la tienen que cortar larguita porque también con esa hebra tenemos que coser la parte café para cerrar esa abertura. Yo dejé la hebra larguita en la otra pieza. Miren, así queda nuestro tronquito. Y así quedan nuestras 2 piezas para juntarlas y poder coser y rellenar. Voy a hacerlo, ¿listo? Vamos a enhebrar con una aguja lanera. Juntamos ambas piezas mirando que las 2 queden por el derecho y empezamos con la aguja lanera a pasar de un extremo al otro juntando ambas piezas. Y vamos a ir, ya cuando nos quede una aberturita, rellenamos bien como la cantidad de relleno que tú consideres y ya te muestro cómo lo vamos a terminar.
Así nos queda ya rellenadito, miren, y cosido, bien lindo. Le puse la argollita de hilo como les he enseñado en los tutoriales anteriores del calendario. Introduje una perlita acá en la base para que tenga un detallito. Ustedes lo pueden dejar así o como yo vamos a intentar ponerle perlitas como pepas de Navidad a nuestro árbol. Mis chicas y mis chicos, así lo he terminado nuestro arbolito en este día. Le puse una pequeña estrellita. Estas son lentejuelas en forma de estrella. Si no las consigues, simplemente puedes dejar una perlita y he colocado unas cuantas perlitas regadas por todo nuestro arbolito. Ha sido un placer haber compartido contigo este proyecto, este patrón. Espero lo disfrutes y tejas como siempre muchos arbolitos y muchos adornos para estas fiestas tan especiales. No te pierdas el resto de los días del calendario de Adviento y coméntame qué tal te pareció este precioso arbolito. Nos vemos en el siguiente día. Bye bye.